Bien, damos gracias al Señor. Vamos a abrir su palabra para recibir el consejo que Él tiene para nosotros, para recibir lo que Él nos da esta mañana. Y el tema de esta predicación es: seamos como niños. El Señor nos manda a ser como niños. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 14. Vamos a ver el verso 20. Primera Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La palabra nos manda específicamente que sí debemos ser niños, pero en cuanto a la malicia, así como el niño es inocente, el niño es blanco, no tiene malicia, el niño es transparente, así tenemos que ser, sin malicia, transparentes, pero en nuestro modo de pensar tenemos que ser racionales, no tenemos que conformarnos a este siglo, nos dice Romanos 12, sino que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que usar nuestro entendimiento. Vemos nosotros como en esta época tan difícil en la que estamos viviendo, esta época complicada, donde hay tanto dolor de todo tipo a nuestro alrededor. Personas enfermas, quienes han perdido seres queridos, sin trabajo, tantas situaciones, tantas circunstancias, pero nosotros tenemos que entender racionalmente que dependemos de Dios. El niño no necesita estar pensando, tengo que aprender a depender de mis papitos. No, el niño depende. Si le vamos a dar una pachita a un bebé, él no está pensando, ¿será que está la temperatura adecuada a la pacha que me va a dar mi mamá? ¿Será que, y peor si la calentó mucho? ¿Y si me voy a quemar? ¿Y si está fría y no me gusta y me duele la pancita? ¿Será que el niño piensa eso? Él abre la boquita porque la mamá se lo está dando y lo recibe. Ya un poco más grandecitos, si otra persona les ofrece algo, no mucho lo quieren recibir, pero si se los da el papá o la mamá, confían completamente. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que aprendamos a depender de Él. El niño pequeño, más los que son así un poco huraños, ¿verdad? Cuando otra persona se acerca, se esconden detrás del pantalón del papá. Se esconden ahí porque ahí se sienten seguros. ¿Y nosotros? ¿Nos sentimos seguros de la mano de Dios? Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta porque es renunciar a nuestro yo, renunciar a nuestro poder, a nuestra autoridad, a nuestro yo puedo y yo lo hago de esta y de esta manera. En cambio, el niño depende y el Señor quiere que nosotros aprendamos a ser como niños, que dependamos de Él, que no tengamos malicia. Pero el mundo está lleno de malicia, el mundo está lleno de maldad. Pues sí, lo vemos. Pero que no sea en nosotros que esté esa maldad, que no sea en nosotros que ven la maldad. Nosotros tenemos que dar un testimonio cristiano, porque a Él pertenecemos. Vamos a ver otro pasaje en Mateo 18, del 3 al 6. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Qué tremenda la palabra! ¡Qué dura! Pero nos llama y nos dice que tenemos que volvernos como niños para poder entrar en el reino. Porque tenemos que tener fe, eso es fe, la fe es dependencia de Dios. La fe es que en medio de la situación, en medio del problema fuerte, nosotros vemos a Dios y dependemos de Dios. En el momento que están los discípulos en la barca y el mar se pone bravo, decimos, ¿verdad? Las olas están recias, están fuertes y los discípulos temerosos. Pero el maestro estaba dormido. A veces pensamos como que Dios está dormido, ¿verdad? A veces pensamos nosotros, pues es que no me está poniendo atención, es que no me escucha, es que yo ya le hablé y es que no me responde, porque nosotros queremos todo para allá. Pero Dios sabe qué es lo que hace. Y entonces van corriendo y le dicen, ¿cómo puedes estar dormido? Nos vamos a morir aquí. Y él solo se levanta y le habla al mar, y aún el mar lo obedece. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Es cierto, nos da temor, porque como adultos pensamos tanto. ¿Y si pasa? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa? Y en el ¿y si pasa? Nos pasamos tanto tiempo que se nos olvida depender de Dios. Necesitamos venir ante Él y decirle, Señor, ya no aguanto. Ya no puedo esto. Ya no puedo con esto, necesito tu ayuda. Pero dejémoslo trabajar. Porque a veces le decimos, necesito tu ayuda y necesito que hagas esto y esto y esto y esto. Y le damos hasta la lista de prioridad que queremos que Él haga. Y entonces, ¿lo dejamos actuar a Él o no? Normalmente le amarramos las manos y no lo dejamos actuar. Necesitamos soltarnos. Por difícil que sea. Por difícil que sea. Porque si no hacemos esto como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. De verdad, el niño es tan humilde. El niño es humilde. Algunas veces vemos nosotros padres que castigan injustamente a los hijos. No estoy en contra del castigo a los niños. Hay que guiarlos y darles disciplina, porque la disciplina son límites, ¿verdad? Y necesitamos como adultos darles esos límites. Pero algunas veces vemos que hay padres que castigan injustamente a sus niños. Y el niño se pega al padre nuevamente. El niño no toma un resentimiento y dice, ¿por qué me estás tratando así? No, esos somos nosotros. Los adultos somos los que nos sentimos tan grandes, ¿verdad? El niño no. El niño depende, el niño es humilde, el niño perdona. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí ya es otra situación. Primero nos llama a ser niños, a ser como niños, no en nuestra forma de pensar, sino en que no seamos llenos de malicia y que aprendamos a depender de Dios. Pero también nos dice que aprendamos a respetar a los niños. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino. Realmente, aquí hablamos no solo de niños físicos, sino que también de niños espirituales. De repente hablamos o escuchamos hablar a alguien que cree con esa fe blanca de un niño al Señor y está seguro y afianzado en Él, y otro con qué facilidad viene y ¿qué estás creyendo? Si ni siquiera lo miras. Y viene a poner en duda su fe,
y hacerlo tambalear. Aquí hay algo terrible. Dice que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase si nos colgamos una piedra en el cuello o en cualquier parte del cuerpo y nos metemos al mar, no podemos flotar, no podemos nadar. Es una muerte segura. El Señor nos llama a ser cuidadosos con los niños, a sostener a los niños. Tengamos cuidado de no botar la fe de cualquier hermano, porque como les decía, no solo son niños físicos, también niños espirituales, y con mucha facilidad nosotros podemos botar a alguien con un dicho, con algo de no, yo no lo creo, no, yo ya lo viví, no lo creo. Podemos botar a alguien y eso a Dios no le va a agradar. Así que tengamos cuidado. Otro, Marcos 9:33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Cuántas veces vemos nosotros y hacemos un análisis del devenir histórico? ¿Cuántos problemas se han dado, incluso dentro de la iglesia, por ansias de poder? Las ansias de poder nos carcomen, ¿verdad? Queremos estar en los mejores lugares, ser los más reconocidos, sin entender que todo le pertenece a Dios, todo le pertenece a Él. ¿Qué estamos nosotros tratando de buscar lo mejor si todo es por Él y para Él? No es que nosotros estamos con Dios y le servimos para que Él nos dé y nos ponga en eminencia, no. Estamos para servirlo a Él porque Él es Dios, porque todo se trata de Él. Ahora, en medio de las circunstancias y de nuestra vida, pues el Señor nos bendice, por supuesto. Él nos bendice, pero no estamos sirviendo para que nos bendiga, sino porque ya nos bendijo. Porque Él ya nos dio la salvación. Nosotros somos deudores del Señor. Así que venimos ante su presencia a servirlo con todo nuestro corazón por lo que Él ya nos dio. Eso lo tenemos que tener presente. Algunas veces se nos ha enseñado más como, bueno, es que si yo hago esto, el Señor me va a dar y me va a dar y me va a dar. Y como que se llega a pensar que Dios es un inversionista. Porque si a Dios yo le doy 5, Él me devuelve 500, pues qué buena inversión, ¿verdad? Yo pongo en el banco 500 y ni 5 me dan. Entonces, pues claro, pues Dios está mejor la inversión. No, Dios no es así como aquellas empresas, ¿cómo se llamaban? Aquellas empresas que estafaron a tanta gente, ¿verdad? Casa, creo que se llamaba una. Autocasa se llamaba. ¿Y por qué? ¿Por qué cayó la gente? Porque le daban mayores intereses. Intereses ilógicos, ¿verdad? Pues está bueno, es porque ahí dan más. Porque hay muchos que se han convertido por interés. No porque han sido tocados por el Espíritu Santo, sino porque les han dicho que Dios es mejor que el sueño americano, ¿verdad? Que si se convierte va a tener la casa de sus sueños y el carro de sus sueños, cuando la palabra dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino en el cielo. Allá son seguros. Y eso lo vamos a construir no porque tengamos una mansión aquí en la tierra. Si al Señor le place, pues nos la va a dar. Pero no es que vamos tras la mansión, vamos tras Él.
tras Él es que vamos. Y Él va a derramar bendición como buen padre, porque Él es un buen padre. Él es un padre que da la cara por sus hijos. Hay en esta época tanta mala paternidad, y no solo de padres, también de madres, no responsables de sus hijos, no dan la cara por sus hijos. Cuando yo estuve ahí en la fundación ayudando a los niños y dirigiendo el colegio, ¿cuántos padres no daban la cara por sus hijos? ¿Cuántos? Había padres que sí estaban ahí, pero otros nunca. No, Dios no es así. Dios es un buen padre. No quiere decir que nos va a quitar del problema. Si tenemos un problema, lo tenemos que pasar. Dios nunca dijo, no tengan pena, si creen en mí, nunca va a haber problema. No, Él no dijo eso. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Ese tiene que ser nuestro asidero. De ahí nos tenemos que tomar, que afianzar. Él venció al mundo. Y cuando estamos en aquellas situaciones, con aquellas olas que nos sobrepasan, postrémonos ahí al Señor y digámosle, tratando de convencerlo, como decía el salmista, bendice alma mía Jehová, el Señor ya venció, el Señor ya venció, aunque nosotros veamos que la ola nos cae encima. Tomémonos de su mano, creámosle a Él. Y vamos a ver cómo en medio del problema Él nos levanta, Él nos sostiene, Él nos dice, no temas, yo te ayudo. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que en mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Estamos recibiendo a Dios directamente. Veamos un pasaje más, siempre en Marcos capítulo 10, versos 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Muchas veces uno se topa con personas que dicen, mire, fíjese que no voy a llegar a la iglesia porque es que como tengo el nene. Y el nene, usted sabe pues que molesta y no se puede quedar quieto. ¿Y quién dijo que el niño se tiene que quedar quieto? ¿Quién dijo que el niño no se tiene que mover? Pues tiene que moverse, para eso tiene sus miembros, ¿verdad? No puede un niño pequeño estarse quieto como nos quedamos nosotros. Y si los llevamos a una clase aparte, no es para entretenerlos, no crean que ahí están solo siendo entretenidos para que no molesten a los papás. No, ahí están siendo formados. Porque como iglesia coadyuvamos a la formación. La obligación, por supuesto, es de los padres, pero la iglesia ayuda. Y tiene que darnos principios fundamentales de la palabra a los niños. Entonces ahí están siendo formados. Pero no necesariamente van a estar sentaditos e inquietos, o quietos, que digan. Van a estar inquietos, van a estar moviéndose. La maestra sabe que tiene que estarles cambiando actividad porque ellos se cansan, se desesperan, se aburren. Pero así es. Así es el niño. O si están en el templo, nosotros pues siempre el tiempo de la clase y de la alabanza, los niños están aquí y pues los niños se levantan o lloran. Nadie va a decir, ay, callen ese niño porque no podemos. No, pero si él quiere hablar, va a ir aprendiendo poco a poco. Pero lo vamos a dejar. Poco a poco él va a ir aprendiendo dónde está y qué está recibiendo. Pero vamos a dejarlo que sea él. Traemos al niño y se duerme, que se duerma.
Sí, pero es que entonces ni siquiera va a recibir. Yo me formé en las bancas de la iglesia y recuerdo que en muchas oportunidades estaba en el culto y simplemente pues me dormía ahí en la banca con mis hermanos, pero mi mamá siempre nos llevó. Pues de plano hubiera sido más fácil para ella irse sola. Pues éramos 6, ¿verdad? Entonces pues no era agradable de plano, ¿verdad? Pero nos llevaba. Y si nos quedábamos dormidos, nos dormíamos. Y ahí al final estaba ella despertándonos, porque ya se imagina que nos pudiera echar encima a todos, ¿verdad? A despertarnos, que nos levantáramos y a caminar, porque teníamos que agarrar para la casa. Pero en ese ambiente estamos siendo ministrados. El niño está siendo ministrado, está recibiendo mucho más de lo que nosotros nos podamos imaginar. Así que no pongamos de pretexto para no venir al templo que tenemos niños, no le pongamos. A mí me da miedo ponerle esos pretextos al Señor, porque me puede quitar los pretextos. Entonces mejor no le pongamos pretextos. El niño molesta, pues molesta y va a ir aprendiendo, se va a ir formando, porque a eso viene. Pero dejemos a los niños venir. ¿Por qué los discípulos alejaban a los niños? No molesten al maestro, porque ellos decían, no, él es tan importante que está solo para los adultos. ¿Quién nos dijo que los alumnos adultos somos más importantes para Dios que los niños? No, todos somos importantes para Dios. Es más, el Señor dice que tenemos que ser como los niños para poder crecer en Él, para poder depender totalmente de Él, para poder aprender de los niños, no que ellos aprendan de nosotros. Van a aprender lo que nosotros tenemos que formarles como sociedad. Van a aprender lo que nosotros les formemos de la palabra, pero nosotros tenemos que aprender de ellos. Eso es lo que nos manda la palabra. Dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y dice, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué padre no quiere que Dios bendiga a sus hijos? Todos queremos que Dios bendiga a nuestros hijos. ¿Alguna vez han pensado cómo va a ser la generación de ellos cuando sean jóvenes y adultos? ¿Cómo va a estar el mundo? Yo recuerdo que cuando estaban naciendo mis hijos, mi mamá me dijo, me dice, yo no sé cómo te animas a tener hijos. Me dice, ¿sí cómo está la situación de difícil? Ay, mamá, le digo, usted a mis hermanos mayores los tuvo en los 50, que estaba terrible también la situación. Siempre está difícil, pero si nosotros vemos para el frente, decimos que no sabemos qué va a venir. Igual actualmente. ¿Cómo va a estar la sociedad en 20 años? ¿Qué es lo que van a vivir estos niños? No sabemos. Precisamente por eso los tenemos que fundar en la palabra, para que cuando venga lo que venga, ellos sean pilares de la iglesia de Cristo, ellos tengan fundamento y nada ni nadie los lleve como el tamo que arrebata el viento, sino que estén firmes. Yo sé lo que creo, aunque la sociedad diga lo que diga, yo sé lo que creo. Eso estamos formando en los niños, pero al mismo tiempo estamos aprendiendo de ellos.